Bueno, les doy la bienvenida al estudio del paso 4 del curso Nueva Vida en Cristo, el nivel 1. Este curso ustedes lo pueden descargar de forma gratuita desde el link que aparece en la descripción del video y los invito a acompañar este video teniendo el curso, teniendo algo para escribir y por supuesto la Biblia para poder acompañar la lectura de los versículos. La primera parte siempre es un verdadero o falso que nos invita a reflexionar sobre algunas afirmaciones que se hacen. La primera dice: tengo el derecho a controlar mi propia vida. Tengo derecho a controlar mi propia vida. Eso es algo que escuchamos mucho y que a primera vista uno puede pensar, bueno, es verdad, cualquier persona tiene derecho a hacer lo que quiere, de la manera que quiere. Sin embargo, en el contexto que estamos viendo, el contexto de la Biblia y entendiendo que los que estamos haciendo este curso hemos creído en Cristo, entonces tenemos que aceptar que esa afirmación es falsa. Nosotros no tenemos derecho de hacer las cosas como a nosotros nos parezca. La Biblia nos enseña que fuimos creados por Dios y que el ser humano debe conducirse de acuerdo a lo que Dios ha determinado. Hacerlo de otra manera es desobediencia, es violar la ley de Dios y eso no es un derecho, no es algo que nosotros tenemos derecho a hacer, es algo que nosotros podemos hacer, pero hay una diferencia entre poder hacer algo y que sea correcto hacerlo, ¿no? Yo puedo matar a una persona, pero no tengo el derecho de matarla. Cuando estoy cometiendo esa acción, estoy yendo más allá de los límites de lo que es correcto. La siguiente afirmación dice: si rindo el control de mi vida a Cristo, Él me quitará todas mis diversiones. Bueno, esta es una de las grandes mentiras que se escuchan por ahí, ¿no? Muchas personas tienen temor de venir a Cristo, tienen miedo de lo que, como algunos dicen, la religión nos puede quitar. Ven al cristianismo como una lista de cosas que debo dejar de hacer y muchas de esas cosas parecen divertidas. Sin embargo, nada de lo que Dios nos dice que no hagamos nos trae un placer o una diversión en su máxima expresión. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y parecen divertidas, pero las consecuencias después son muy negativas e incluso pueden destruir nuestra propia vida. Entonces, la vida controlada por Cristo es una vida de libertad, es una vida de placer verdadero, de disfrute pleno. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No significa que esa forma de disfrute va a coincidir con lo que la sociedad entiende por disfrute. El verdadero disfrute del cristiano, el verdadero placer del cristiano es conocer cada vez más a Cristo. Y para eso muchas veces debe sufrir en términos de este mundo y por eso muchas personas se niegan a venir a Cristo por tener temor de lo que pueden perder. Así que eso es falso. Otra afirmación que tenemos por acá es: yo sé cómo manejar mi vida, nadie más tiene derecho a mandarme, ¿no? Y bueno, esto también en línea con lo que veníamos diciendo, deberíamos decir que es falso. Hay un ejemplo que una vez un hermano puso, que es el ejemplo de la cometa, ¿no? Una cometa que está hecha para volar, para que pueda volar, está sujeta por un hilo, ¿no? Si ustedes tienen un niño remontando una cometa y ese hilo, bueno, mi nivel de dibujo no es muy bueno para los que están viendo el video, ese hilo parece que sujeta y limita la libertad de volar de la cometa. Sin embargo, si alguna vez les ha pasado, como a mí me ha pasado, si por alguna razón ese hilo se corta, la cometa no es más libre, sino que en cuestión de minutos o segundos va a quedar destruida
contra un árbol, contra un cable, contra algún lugar y ya no vuela más. Los mandamientos de Dios no son para impedirnos volar y disfrutar, sino que son para sujetarnos y que podamos disfrutar de lo que realmente Dios quiere que nosotros disfrutemos, para poder tener verdadera libertad, para poder ser lo que hemos sido hechos para ser y no terminar esclavos de nuestro propio pecado, creyendo que eso es libertad. Así que bueno, eso es para reflexionar. Si tienen algún comentario para hacer de esto, los invito a escribirlo ahí en la sección de comentarios. Si hay algo para aportar, si no están de acuerdo con algo también, sería lindo intercambiar de esa manera. Comienza el curso entonces diciendo, ¿quién es mi dueño? Y acá sí vamos a precisar la Biblia, vamos a leer la Biblia, yo voy a ir buscando acá, van a escuchar el ruido de las hojas pasar y me gustaría que ustedes me acompañen en esa lectura. Dice, uno de los títulos más usados para referirse a Cristo es Señor. Aunque el mundo de hoy vive en rebeldía contra Dios, un día toda rodilla se doblará ante Cristo y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Podemos enganchar desde el 9, dice, por lo cual, acá está hablando del sufrimiento de Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz, entregando su vida por nosotros, y dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué significado tiene la expresión Jesucristo es el Señor de mi vida? Bueno, la palabra Señor, en nuestro contexto, en Occidente, es más una palabra que se usa como respeto hacia una persona normalmente adulta o que está en cierto cargo de autoridad. Entonces llamamos Señor a personas a las cuales en cierta manera respetamos. Sin embargo, en el contexto en que esto fue escrito, en el contexto de la Biblia, tiene un significado bastante más concreto y práctico, que era lo que es un amo, ¿no? El Señor era un amo, era el dueño de una persona. Claro que para nosotros la esclavitud es algo aberrante, es algo que también nosotros asociamos mucho con lo que fue la esclavitud de africanos, ese desprecio por la vida, ese trato inhumano, pero en muchas de las culturas antiguas los esclavos eran prácticamente parte de la familia, pero evidentemente tenían hacia sus amos el deber de obediencia. Por lo tanto, la palabra Señor, podríamos decir que en este contexto significa dueño, ¿no? Amo. Y la pregunta que hace después es, ¿por qué merece tener Cristo control sobre mi vida? ¿No? El amo de un esclavo, de un siervo, mandaba a hacer algo al siervo y el siervo no existía la posibilidad de cuestionamiento, no existía la posibilidad de desobediencia, porque era en algunos casos severamente castigado, pero también los siervos tenían claro su lugar y lo hacían. Y en algunos casos hay ejemplos en la Biblia que los siervos servían a sus amos con mucho amor, con mucho deseo. Y creo que esa es la idea con Cristo. No es que somos sometidos, que somos esclavizados por la fuerza, sino que nosotros somos cautivados por el amor de Cristo y le servimos a Él como nuestro Señor. Colosenses, capítulo 1, versículo 16, dice, porque en Él, hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, en primer lugar, vemos que Cristo es el creador de todo y es dueño de todo, ¿no?
Entonces Él tiene derecho por ser el creador y porque ser el dueño. Y por ser el dueño. 2 Corintios, capítulo 5, si me acompañan, unas páginas para atrás, 2 Corintios 5, versículo 15, dice: y por todos murió, hablando de Cristo, voy a leer el 14, el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió en nuestro lugar y resucitó. Entonces, cuando una persona comprende la dimensión de lo que Cristo hizo por nosotros, el servicio y la entrega a Él deja de ser una obligación impuesta por fuerza o por temor y comienza a ser una obligación motivada por el amor. Es cuando alguien te hace un favor muy grande, hace algo muy grande por vos. Imagínate una persona, no sé, que vos tengas una enfermedad, que precisas un trasplante de riñón y alguien se quita el riñón a riesgo de sufrir también él y te lo dona para que vos puedas tener una mejor vida. Después, si esa persona precisara algo, precisara que lo ayudes en algo, precisara que lo acompañes a algo, no puedo imaginarme a alguien que diga que no, después de que hemos recibido una muestra de amor tan grande. Y eso es algo muy chiquito comparado con lo que Jesús hizo por nosotros. Entregó su propia vida, murió en nuestro lugar para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces, ¿a quién pertenece mi vida ahora? Tenemos que poner acá a Cristo. Entonces, la realidad, ¿quién es mi dueño y cuál debe ser mi respuesta? ¿No? ¿Cómo mi vida se ajusta a esa realidad? Si Cristo es mi dueño, ¿cómo debo responder según el pasaje que leímos, 2 Corintios 5:15? Yo pondría acá que debemos vivir para Él. Vivir para Él. Es algo que creo que todos nosotros, si realmente somos sinceros delante de Dios y meditamos en nuestra vida, nuestras prioridades, cómo nos conducimos, creo que es algo en lo que podemos y debemos avanzar aún más. Gálatas 2:20, un poquito adelante, dice así, Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo da un resumen de lo más esencial de la vida cristiana. Explique la siguiente frase: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Bueno, esto daría para un lindo intercambio, para reflexionar. Quizás ustedes pueden parar el video en este momento y pensar. Yo creo que acá Pablo está haciendo referencia a que nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestras metas, nuestras acciones deben reflejar lo que Cristo haría estando en nuestro lugar. Es la vida de Cristo en nosotros lo que es el resumen de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de aceptar ciertas reglas y normas de conducta o éticas, sino que se trata de conocer cada vez más a Cristo y de que Cristo sea formado en nosotros. Y esa es una obra que el Espíritu Santo hace. Así que sería algo así, ¿no? Ser, pensar y actuar como Cristo, ¿no? En cada aspecto de nuestra vida. Hay una canción que dice cómo es la mirada de Jesús. Hay en inglés una sigla que es WWJD. Bueno, mi inglés no es muy bueno, pero es ¿qué haría Jesús? Y algunos puede ser un cliché pensar en esto, algunos lo pueden tomar de forma muy superficial, pero cuando uno
examina su vida, sus acciones, sus palabras, con esa pregunta, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Creo que habría un cambio de vida radical. Y no se trata, nuevamente digo, de algo que nosotros humanamente querramos lograr, porque nunca lo vamos a lograr humanamente, sino que el Espíritu de Dios en nosotros vaya formando a la persona de Cristo. Es una obra que Dios hace en nosotros. Y ojalá podamos ver, con el paso del tiempo, estando cerca de Dios, conociendo su palabra, en comunión con Él, podamos ver cosas de Cristo en nosotros. Yo no me animo, sinceramente, a decir, como decía el apóstol Pablo, que yo ya no vivo y que vive Cristo en mí. Pero sin duda ese es el final, ese es el objetivo, es el propósito que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Estar crucificado con Cristo quiere decir que mi vida vieja murió o quedó atrás. Ahora tengo nueva vida en Cristo, con poder para vencer el pecado. No solamente poder para vencerlo, sino el deseo de vencerlo, que eso es quizás la mayor transformación. Desear dejar atrás el pecado. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, no solamente deseábamos el pecado, sino que nos gloriábamos, nos gozábamos, aunque nos destruyera, y cualquier sugerencia de dejarlo nos ponía a la defensiva. Cuando hay una nueva naturaleza en el creyente, ya no solo busca dejar el pecado por temor a Dios, sino que hay un deseo, hay un verdadero disfrute que se corresponde con esa nueva naturaleza. Es como la Biblia da el ejemplo del chancho o del cerdo que es lavado. Un cerdo que es lavado, perfumado, dejado todo limpito, a la primera oportunidad de revolcarse en el barro lo va a hacer y lo va a disfrutar. Ahora, otros animales, hay algunos animales muy curiosos, que no les gusta estar sucios o estar en el barro. Su naturaleza los lleva a alejarse de eso y desean estar limpios. El pecado ocasionalmente puede manchar nuestra vida, pero si somos realmente hijos de Dios, probablemente nos sintamos incómodos y deseemos la limpieza que Cristo nos quiere dar. Ahora, si somos cristianos, entre comillas, y estamos permanentemente mirando el barro con deseo, mirando al barro con una satisfacción reprimida, entonces tenemos que cuestionarnos si realmente la naturaleza nueva, si el Espíritu Santo está en nosotros. No digo que un cristiano no pueda pecar, pero difícilmente un cristiano se goce, se deleite, encuentre satisfacción plena en una vida de pecado, lejos de Dios. ¿Cómo debo vivir esta nueva vida en Cristo? ¿No? Y ahí dice la segunda parte, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿No? Vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Tenemos que vivir en la fe del Hijo de Dios. Mirándolo a Él, imitándolo a Él, como dice otra parte en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. Hay al costadito ahí un apartado que dice, ¿realmente quiere Dios lo mejor para mi vida? Esto es muy personal. Yo los invito a también pausar el video, pensar cada una de estas frases y evaluarnos a la luz de ellas. He aquí algunas razones por las cuales la gente teme entregarse a Cristo. Marque las razones que le afectan a usted. Yo no voy a marcar, esto es personal, ustedes márquenlo. Pero dice, temo que Jesús realmente no entienda mis problemas. No siento, no creo, no estoy convencido de que Él pueda entenderme. Temo que Cristo me mandará a hacer algo que no puedo cumplir. Temo que Cristo no me dejará casarme con la persona que me hará feliz. Temo que Dios me quitará mis amigos y mis diversiones. ¿Es verdad que hay una pérdida
Es verdad que hay una pérdida y una renuncia cuando una persona viene a Cristo. Y la única manera de que esa renuncia tenga sentido es entender lo que Cristo nos ofrece a cambio. Hace poco compartíamos con unos hermanos un ejemplo quizás muy sencillo. Si un niño tiene caramelos, de esos caramelos baratos, ¿no?, de los que hay en las tiendas que a veces te dan cuando compras algo de regalo, y está comiendo esos caramelos y vos decís, deja de comer esos caramelos, probablemente el niño no va a querer. Ahora, si vos le ofrecés a cambio de esos caramelos baratos un chocolate muy rico y muy costoso, acá está la marca Toblerone, no nos auspicia, pero por mencionar uno, entonces el niño no va a tener problema en dejar esos caramelos porque va a desear mucho más ese chocolate, algo que le gusta mucho más. Cuando una persona entiende el valor de lo que Cristo nos ofrece, las cosas que parecen pérdida se transforman en ganancia. El apóstol Pablo vivió esto. Jesús cuenta la historia de un hombre que encontró en un campo un tesoro escondido y vendió todas sus posesiones para comprar ese campo. Las personas que no conocían el tesoro que había allí habrán pensado, este está loco, dejar sus posesiones para comprar un campo. Pero si conocieran el valor del tesoro que había ahí, entonces no hay mejor negocio, no hay mejor decisión que entregar todo por eso que tiene mucho más valor. Jesús dijo, ¿qué negocio hará el hombre? ¿Qué le aprovechará si gana todo el mundo y pierde su alma? Entonces la vida cristiana no se trata tanto de las cosas que tenemos que dejar, a veces insistimos mucho en eso, sino que la vida cristiana, la motivación verdadera de la vida cristiana está en las cosas que podemos ganar, mucho más valiosas. Temo no poder cumplir. Y nuevamente, es verdad que si la vida cristiana dependiera de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad, sería imposible. Pero como vimos la lección pasada, ese temor es infundado porque quien hace la obra es Cristo. Es Él quien nos lleva a donde nos quiere colocar y no nuestro esfuerzo. Lea 1 Pedro 5, 6 y 7. 1 Pedro 5, 6 y 7. Dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces tenemos que poner que no. Ningún temor que tengamos nos debe impedir, debe ser una barrera para frenarnos en esa entrega a Dios. Sigue en esta línea para examinarnos. Hay muchas cosas que no son malas en sí, pero que pueden llegar a tomar el lugar que solo Cristo debe ocupar en nuestras vidas. Marquen la siguiente lista las cosas que están obstaculizando la obra de Cristo en su vida. Puede ser pertenencias, ambiciones, diversiones, nuestro carácter, amigos, trabajo, hábitos, familia. Hay una historia relatada en los evangelios de un joven que se acercó a Jesús, pero demostró en la conversación que su principal objetivo en la vida eran las riquezas. Y las riquezas le impidieron acercarse a Jesús. Nada puede tomar el lugar de Dios en nuestra vida. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, y ahí Jesús se refiere a cosas legítimas como el alimento, el vestido, todas serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo el resto de las cosas, la familia, los amigos, el trabajo, el ocio, la diversión, todo ocupa un lugar que debe ocupar, ¿no? ¿Qué áreas específicas le hace falta entregar al control de Cristo? Yo puedo pensar cosas muy concretas en mi vida y nuevamente les digo, esto es entre Dios y cada uno de nosotros. Acá no se trata de decir lo que es correcto o lo que sabemos que otros quieren escuchar. Acá se trata de mirarnos solos frente al espejo de la palabra y ser sinceros y reflexionar e identificar las áreas en las cuales yo todavía sé
que no estoy siendo obediente al Señor. ¿Cuál es una buena manera para saber si Cristo es el Señor de mi vida? Pregunta 6 del curso. Ya estamos en la segunda hoja. Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. Vamos ahí, unas páginas para atrás de donde estábamos. Yo demoro un poquito y ustedes también pueden acompañarme y encontrar este pasaje en sus Biblias. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Una buena forma de saber si Cristo es Señor de mi vida es si obedezco su palabra. Alguien dijo, creo que Corrie ten Boom, lo escuchaba también a varios predicadores y hermanos, una frase que nos hace pensar. Decía: no me preocupa tanto lo que no conozco de la Biblia como lo que conozco y no estoy practicando. Y debemos ser sinceros, que muchas cosas que nosotros ya sabemos que Cristo quiere, que el Señor quiere, y no estamos obedeciendo. Simplemente obedecer. Simplemente hacerlo. ¿Cómo nos cuesta obedecer? ¿Por qué es tan necesario que rinda mi vida al control de Cristo? No puedo servir a dos jefes. Hay que definir si voy a servir a Dios o servir al mundo. No puedo quedar bien con los dos. Lucas 16, 13. Poquito más adelante, Lucas 16, 13. Dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y Jesús es enfático, no dice es muy difícil, va a ser complicado, dice es imposible. En el momento que yo comienzo a servir a los intereses de este mundo, estoy dejando de servir a Cristo. Cuando yo pongo a Cristo en primer lugar, automáticamente voy a tomar decisiones que para el mundo van a ser una locura. Sin Cristo, al timón de mi vida, soy esclavo del pecado. Esto es otra cosa que mucha gente no logra entender. No es que si nos libramos de Cristo, realmente somos libres. Del momento que nos libramos de Cristo, comenzamos a vivir esclavos de nuestros propios deseos, de nuestro propio pecado. Es verdad que algunas personas viven vidas muy ordenadas y de mucha satisfacción y no sienten que haya nada malo en eso. Hay personas sí que sufren consecuencias de su pecado, personas que están en adicción, personas que tienen problemas profundos de familia, de relacionamiento, producto de malas decisiones, pero también es verdad que hay personas que tienen una vida ordenada, prolija, moral, y aún así esas personas están esclavizadas por su propio pecado. Y la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Hay una frase que a mí siempre me hizo pensar que dice: se puede vivir sin Cristo, lo que no se puede es morir sin Cristo. Entonces es una falsa sensación de libertad y de seguridad que muchas personas tienen cuando tienen una vida moral, prolija, ordenada, un buen pasar en esta tierra. De hecho, Jesús decía a los fariseos de su época, que eran religiosos, que tenían una situación muy cómoda, de mucho respeto en la sociedad, les decía: los pecadores, las prostitutas, van delante de vosotros al reino de los cielos. A veces ese buen pasar y esa satisfacción con nuestra propia vida es la mayor barrera para entender que somos esclavos del pecado. Romanos 6, 16 entonces dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? 2 Corintios 5:10, 2 Corintios 5:10, un poquito atrás de donde leímos hoy, vamos a buscar, dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿por qué necesito obedecer al Señor? Primero, porque no puedo ser un siervo de Cristo y siervo de mí mismo, de mis intereses o del dinero o del sistema. Segundo, porque sin Cristo, sin obedecer a Cristo, automáticamente voy a ser esclavizado por el pecado. Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el momento que dejamos de seguir a Cristo y de obedecer a Cristo, nos empezamos a hundir en nuestro pecado. Como le pasó a Pedro, cuando Jesús lo invitó a salir de la barca en obediencia, él comenzó a andar sobre las aguas, pero fue dejar de mirar a Jesús, confiar en sí mismo, mirar el entorno y comenzó a hundirse. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La capacidad de obedecer viene de la fe en Cristo, no de nuestros propios esfuerzos. Si dejo de estar en comunión con Cristo, de permanecer en Él, voy a ser nuevamente esclavizado por mi pecado. Y tendré que dar cuentas un día de cómo viví en este mundo, las cosas que hice. ¿Quién es más apto para manejar mi vida? Entonces, acá hay unas preguntas muy interesantes. ¿Quién desea siempre lo mejor para mi vida? Claramente Jesús. A veces nosotros pensamos que deseamos lo mejor, pero no lo sabemos. Y eso nos cuesta porque hay que ser muy humilde. A veces me gusta poner el ejemplo de un niño chico. Nosotros creemos que somos muy grandes, que sabemos muchas cosas, que tenemos un discernimiento muy amplio, pero muchas veces somos como niños chicos. El niño quiere quedarse hasta las 3 de la mañana jugando a la computadora. Es lo que más le gusta, es lo que piensa que lo va a hacer mejor, y el padre le dice no, a las 9:30 a la cama. El niño comería kilos de caramelos y el padre le dice no, antes de comer caramelos, come verdura. Y el niño podría argumentar y protestar y decir, vos no me entendés, vos no me querés, pero el padre sabe que lo está haciendo por el bien y por lo que es mejor para la vida del hijo. Debemos confiar en Cristo, en que Él sabe más que nosotros y en que Él nos ama, incluso más de lo que nosotros mismos nos amamos. Él sabe, Él desea lo mejor, sabe lo mejor y también Él puede hacer lo mejor. Nosotros muchas veces pensamos que tendríamos que colocar yo deseo lo mejor para mí, yo sé lo mejor para mí, yo puedo hacer lo mejor para mí. Por eso el mayor obstáculo para una relación con Cristo no es el pecado, sino que es el orgullo. O por decirlo de alguna manera, es el origen de todo pecado es el orgullo. Es pensar que yo sé más que Dios, que yo puedo más que Dios y me guío por mis propias preferencias, por mis propias ideas. El orgullo nos impide reconocer que no sabemos, que no podemos y entregarnos a Dios. ¿Qué debo entregar a Cristo? ¿Qué debo entregar a Cristo? Algunas áreas de mi vida. Y vamos ahora a leer varios versículos y vamos a tratar de completar ahí de forma concreta, concisa, esas áreas que debemos entregar. Primera lectura está en Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, fíjense, la motivación para la obediencia siempre es considerar lo que Dios ha hecho por nosotros. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo pondría acá nuestros cuerpos, ¿no? Lo que hacemos con el cuerpo debe ser sometido, entregado a Dios. Esa palabra que no nos gusta, que nos cuesta. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá nos habla de nuestra mente, nuestro entendimiento. Yo voy a colocar acá nuestra mente. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros entendemos, debe estar
permeado, nutrido por la palabra de Dios, por lo que Dios quiere, por lo que Dios piensa. Nuestra sociedad quiere imponer en nosotros formas de pensar, formas de actuar que son contrarias a lo que Dios hace. Y no nos damos cuenta cuánto la cultura, cuánto la sociedad nos afecta hasta que no comparamos eso con la palabra de Dios, que es el patrón, es la medida, es el espejo con el cual nosotros nos tenemos que mirar. Y eso es algo que debemos entregar a Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16, Efesios 5, 15, 16 dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor. Yo acá pondría nuestro tiempo. Nuestro tiempo. Saben que en nuestros días, quizás uno de los mayores enemigos del creyente sea el entretenimiento. Quizás podemos pensar en pecados groseros, ¿no? En adulterio, fornicación, pornografía, avaricia, estafa, robo. A veces pensamos que esos son los grandes problemas que podemos tener en nuestra vida. El problema es que esos pecados groseros, cuando un cristiano los comete, automáticamente su conciencia prende una luz roja y muchas veces, contristados por el Espíritu Santo, volvemos al Señor confesando nuestro pecado, como vimos en el paso 3, en la lección 3. Ahora, el entretenimiento mantiene nuestra mente ocupada sin despertar luces y alarmas tan grandes como otros pecados. Horas y horas que se nos van en actividades intrascendentes. Ahora tenemos las redes sociales que son capaces de captar nuestra atención, paseos, disfrutes, cosas que el mundo ofrece, que son legítimas y quizás nadie podría o se atrevería a decir eso es malo. Y probablemente no sea malo cuando ocupa su justo lugar. El problema es que esas cosas comienzan a ganar terreno y terminan ahogando nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que a quien sirve como soldado, ¿no? Entonces, a veces la pregunta que nos debemos hacer no es quizás si estoy viviendo en un pecado gravísimo, pero sí cómo estoy usando mi tiempo, en qué se van gastando los segundos, los minutos, las horas, los días. Pasan días, semanas, meses y nuestra vida espiritual está estancada, nuestro servicio a Dios está estancado, no estamos dando fruto, y eso muchas veces porque somos consumidos por otras cosas que no producen nada bueno. Por eso dice: no seáis insensatos, sino entendidos. Necesitamos la luz de la palabra de Dios para filtrar también la manera en que estamos usando nuestro tiempo. Hay un escritor que una vez dijo: creo que si hay un uso de las redes sociales, algo que tenga valor de las redes sociales, es para demostrarnos que cuando decimos no tengo tiempo para Dios, estamos mintiendo. Decimos no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Es mentira. Podemos a veces estar media hora, 40 minutos, una hora o más leyendo noticias en Facebook, mirando reels de Instagram, TikToks para los más jóvenes, ¿no? Cada uno tiene su etapa. Podemos estar horas y horas mirando la serie en Netflix, mirando el próximo capítulo y el otro capítulo, y después decimos no tengo tiempo para Dios. Está la final del partido del campeonato favorito y aparecen 2 horas, 3 horas para ver el partido, para escuchar los comentarios, para ver los resúmenes. Debemos ser sinceros, no engañarnos, no ser insensatos. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6.
Dice así: pero os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Siembra, cosecha. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo voy a poner acá nuestros recursos. Puede ser dinero. Lamentablemente en el mundo cristiano hay muchas personas que parece que lo único que les importa es el dinero, hablan de dinero, hablan de darle a Dios para que Dios me dé mucho más, y ven la fe como una especie de negocio, como una bolsa de valores, donde yo invierto para ganar. Y la vida cristiana no se trata de eso, por lo menos no en términos simplemente económicos. Pablo, cuando recibe una ofrenda de una iglesia, les dice: yo espero que este sacrificio agradable a Dios redunde para ustedes como un fruto espiritual. Entonces hay cosas que son materiales, pero dan frutos espirituales. Y cuando yo uso mi dinero, mis recursos, aún mi tiempo, mis posesiones para el reino, no estoy atesorando en la tierra, estoy atesorando en el cielo. Y eso es algo que yo debo entender. Ahora, cuidado con las personas que quieren manipularnos, convencernos de que les demos a ellos. Hay muchos por ahí que prometen cosas para que nosotros le demos a ellos y tienen vidas de lujo. Y esto no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no estaba pidiendo para él. Pablo estaba diciendo que había hermanos que estaban en profunda necesidad y que muchos de ellos tenían capacidad para socorrerles. No para que uno tenga abundancia y el otro escasez, sino para que haya equidad. Pero ahí al final dice: Dios ama al dador alegre. Dios no mira tanto cuánto damos, sino que mira el corazón con el que damos. Jesús una vez, cuando una viuda estaba poniendo su ofrenda en el templo, estaba poniendo 2 moneditas, y Jesús dijo: esta dio todo lo que tenía, dio más que todos, porque dio todo su sustento. Jesús miró el corazón. Los discípulos quedaron asombrados porque otros ponían grandes cantidades, y Jesús decía: estos están poniendo de lo que les sobra, quizás hasta con orgullo. ¡Qué cantidad! Pero Dios mira el corazón, Dios mira el corazón alegre. Así que si tenés bienes, tenés recursos, también podés entregarlos para que Dios los use para bendición de otros. Terminamos entonces con el último párrafo. Romanos 12:1 nos exhorta a entregar nuestros cuerpos a Cristo. La siguiente oración puede servir de modelo para esa entrega cotidiana. Y me gusta esta palabra, cotidiana. No es cuestión de hacerlo una vez y pensar que ya está. Esto es un sacrificio diario, ¿no? Cada uno, el que quiera seguir, tome su cruz y sígame. Es cada día. Podemos hacerlo un día, cuando queremos acordar, pasaron unas semanas, y otra vez podemos estar enredados en cosas que nos impiden servir de manera integral al Señor. Señor, me entrego a ti, toma mi mente y lo que pienso, toma mis ojos y lo que veo, toma mis oídos y lo que oigo, toma mis labios y lo que hablo, toma mi corazón y ve mis actitudes, toma mis manos y lo que hago, toma mis pies a donde voy. Toma mi cuerpo, es tu templo. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad. Que Dios te bendiga. Deja un comentario si este estudio te fue de bendición. Compartilo con otros y nos encontramos en el próximo estudio, el paso 5, viviendo en el Espíritu.